Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. Vamos a tomar otro personaje bíblico y es el personaje es Jeremías, ¿no? La historia de Jeremías, ese joven seducido por el Eterno, podemos decir, ¿no? Y que encontramos este relato, esta experiencia de su vocación, de conciencia del llamado de Dios en el capítulo 1 del libro de Jeremías. Siendo todavía muy joven, recibe esta vocación profética el año 13 del reinado de Josías, es decir, entre el 627 a 626 a.C. Varios exégetas reconocen o apuntan a una edad en la vocación de Jeremías que evidentemente sale de los límites de la infancia, ¿no? Está entre los 17 y los 30 años. Pero este profeta descubre a esta edad temprana que es elegido por Dios y que ya no se pertenece y que toda su vida cobra sentido desde Yahvé. Es decir, esta elección divina aflora su conciencia durante el reinado de Josías, pero la elección es desde el vientre materno, o incluso podemos decir desde toda la eternidad en la mente de Dios, ¿no? Su experiencia vocacional la vive siendo un muchacho. Pero si nosotros cronológicamente no podemos decir que sea un niño, espiritualmente sí sabemos que experimenta la pequeñez y esa debilidad propia de un infante, ¿no? Él se sabe y se confiesa pequeño. Y en este relato de su vocación podemos distinguir 5 pasos o 5 momentos. Primero una confesión, la confesión de Dios, las palabras que Dios le dirige, la objeción que pone el profeta, una orden y cómo Dios le infunde ánimo, después un signo y por último el envío. La confesión que está en estos versículos 4 y 5 dice: me fue dirigida la palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre te elegí. Antes de que salieras del seno materno te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Jeremías entonces comienza narrando su historia, su experiencia de Dios, su fe en este Dios creador que lo elige y lo ha predestinado y consagrado para una misión profética. Esta expresión, yo te formé, del verbo hebreo yatzar, se refiere en primer lugar al modelado propio de la alfarería y nos recuerda en el capítulo del Génesis cómo Dios modela al hombre del barro, ¿no? Le dice desde el vientre materno, hay un reconocimiento de que Dios ha formado esta criatura más allá de su propia conciencia en el seno materno, ¿no? Encontramos en el libro de Job también esta misma confesión, ¿no? Tus manos me modelaron e hicieron. Recuerda que me hiciste del barro y que al polvo me has de volver. O el Salmo 71, el número 6. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías, siempre he confiado en ti. Muchos me miraban como un milagro porque tú eres mi fuerte refugio, ¿no? Es un gesto divino de amor particular, de elección y que es determinante. Jeremías es ya conocido por su nombre. La expresión te conocí, que sabemos no expresa solamente un conocimiento racional e intelectual, sino que está hablando de una experiencia sensible también de este conocimiento, ¿no? de este amor de predilección. Desde el vientre, más allá de la conciencia. Y yo pensaba,
cuántas cosas nos habrá susurrado Dios en el vientre materno, ¿no? Porque Dios siempre nos habla, siempre nos está hablando, ¿no? No importa que uno no lo recuerda, no tiene conciencia, pero seguramente Él nos ha estado hablando desde el seno materno, ¿no? La expresión yo te consagré, que también se puede traducir santificar o dedicar, ya sabemos, ¿no? Cómo Dios separa a una persona para dedicarla únicamente a Dios y a su misión. Y desde la concepción, entonces, ha recibido esta vocación profética, sin méritos propios. Dios elige gratuitamente. Ha estado en la gestación de esta vida y así como ha estado desde el comienzo, lo va a estar hasta el final. Entonces, esto nos hace ver que la vocación, o a la vocación, no ya como la veíamos en Moisés cuando hablábamos de salvado, puesto en una canasta ¿no? de papiros, y bueno, sino en la vocación en estado puro y no condicionada por ninguna otra cosa que sea el querer de Dios. El segundo momento, la objeción del versículo 6. Ay, Señor Dios mío, mira que no sé hablar, que soy solo un niño. Inmediatamente Jeremías se conoce o reconoce pequeño, un muchacho débil y torpe, y con gran sencillez, sin enorgullecerse por esta elección divina, ¿no? Sino que confesando sus propios límites. Y una objeción que además está justificada en su propio ambiente, cultura, porque el joven no tenía autoridad, ¿no? En Isaías 3:4 nos recuerda esto, cuando el Señor reprende a Israel por sus pecados y lo zamarrea, le dice: mirad que el Señor, Dios del universo, aparta de Jerusalén y de Judá apoyo y sustento, todo sustento de pan, todo sustento de agua, el héroe y el guerrero, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán y el notable, el consejero, el experto en magia y a quien sabe de encantamientos. Les dará adolescentes por príncipes, serán gobernados por muchachos que no tienen experiencia, que no tienen sabiduría, ¿no? Entonces, una objeción justificada en su ambiente, como las objeciones que van poniendo todos los profetas cuando saben excedidos, ¿no? Y como la misma, pues yo me acordaba, pero sí es lo mismo, la santa dice lo mismo cuando le piden que escriban moradas, y lo cuenta el padre Gracián, y es precioso, ¿no? ¿Qué dice la santa? Dice el padre Gracián: persuadíale yo con mucha importunación que escribiese el libro que se llama de las moradas. Ella me respondía: ¿para qué quieren que escriba? Escriban los letrados que han estudiado, que yo soy una tonta y no sabré lo que me digo. Pondré un vocablo por otro con que haré daño. Hartos libros hay escritos de cosas de oración. Por amor de Dios, que me dejen hilar mi rueca y seguir mi coro y oficios de religión, como las demás hermanas, que no soy para escribir ni tengo salud ni cabeza para ello. También pone sus objeciones y fundadas, ¿no? Tercer elemento, la orden y cómo el Señor infunde ánimo en el profeta. Los versículos 7 y 8. Irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte. Es la confirmación de parte de Dios de esta elección. Porque el profeta se ha llenado de miedo, ¿no? Y no por encontrarse delante de Yahvé, como le pasó a Isaías, capítulo 6, número 5, cuando ve al Señor sentado en el trono, los querubines: ay de mí, estoy perdido, soy un hombre de labios impuros, he visto al Rey con mis ojos, ¿no? No es por hallarse delante de Yahvé, tampoco es por una incapacidad fisiológica como la que experimentaba Moisés, que le decía al Señor: no sé hablar, ¿no? Moisés dijo al Señor en Éxodo 4:10: por favor, Señor mío, yo nunca he sido un hombre con facilidad de palabra, ni siquiera después de que tú has hablado con tu siervo, pues soy torpe de boca y de lengua. Entonces no es por hallarse delante del Señor, tampoco por una incapacidad física,
sino por la constatación de esta pequeñez, de esta incapacidad e impotencia y la grandeza de la misión, ¿no? Esta es lo que le sirve de excusa a Jeremías. Pero el Señor se va a confesar como el único responsable de esta palabra que le va a hacer decir. De Él es el mensaje y Él es el que sostiene interiormente al mensajero. Es rotunda la afirmación: no tengas miedo, yo estoy contigo para salvarte. No tengas miedo. No porque Dios capacite al mensajero, sino porque el mensajero está acompañado, precedido de la presencia de Dios. Entonces Jeremías está invitado a creer como un niño, con la absoluta certeza de esa cercanía, el poder, la fidelidad de Dios que le llama, lo elige y lo envía. Una certeza que lo capacita para confiarse y abandonarse en esta palabra de Dios, ¿no? El cuarto momento, el signo y la experiencia en el versículo 9. El Señor extendió la mano y tocó mi boca. Es una confesión de una experiencia muy íntima, muy personal y simbólica, que confirma lo que le acaba de decir el Señor. Porque Jeremías no solo ha oído, ahora Dios lo toca. Es el lenguaje corporal de la revelación, ¿no? Lo dice la Escritura, lo que nuestros ojos vieron, los que no hemos tocado acerca de la palabra de vida. Y nosotros queremos evangelizar solo con palabras, ¿no? Benditos, vengan benditos de mi Padre porque tuve hambre, tuve sed. Es el lenguaje corporal de la revelación que sella y que confirma palabra y obra, ¿no? Y lo ha hecho además con un gesto de una ternura indecible, ¿no? Es un gesto materno infantil, propio de como una madre que amamanta al niño, ¿no? Su mano tocó mi boca, me tocó los labios. No queda ya lugar para el reproche, para la queja, ¿no? Esa cercanía palpable lo hace sentirse seguro. Podemos decir entonces que en este comienzo, en esta experiencia fundante del llamado de Dios para Jeremías, es una experiencia muy propia y necesaria en los comienzos de la fe y de la vocación, ¿no? Es esa experiencia tan fuerte, que tiene que ser tan vital, tan grande, que sea capaz de sostenerlos en los momentos de la prueba. Pero por eso va a ser una experiencia una confianza que tiene que ir madurando, ¿no? Y que se va a ir asentándose en medio de las dificultades, más allá de este sentimiento inicial. Y el quinto punto, los números 9 y 10, y me dijo: voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy te doy poder sobre pueblos y reinos. Dios no quiere que Jeremías se quede simplemente con una confianza pasiva, ¿no? Sino que lo lanza a la misión, a pesar de su experiencia de pequeñez y de desvalimiento. Como dice Pablo, ahora todo lo puedo en aquel que me conforta, ¿no? Y lo va a confesar y va a hacer memoria a medida que se ve involucrado en las penurias que tiene que pasar por anunciar la palabra del Señor. Tiene necesidad de recordar esta primera experiencia y esta seducción del Señor. Dice Jeremías en el capítulo 20, números 7 y 9. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Has sido más fuerte que yo y me has podido. He sido a diario el hazmerreír. Todo el mundo se burlaba de mí. Cuando hablo tengo que gritar, proclamar violencia y destrucción. La palabra del Señor me ha servido de oprobio y desprecio a diario. Pensé en olvidarme del asunto y dije: no lo recordaré, no volveré a hablar en su nombre. Pero había en mis entrañas como un fuego, algo ardiente encerrado en mis huesos. Yo intentaba sofocarlo y no podía. Jamás va a olvidar Jeremías que Dios lo eligió,
que puso su palabra en sus labios, y que ese mensaje que tiene que anunciar no es invención suya, ¿no? Que es palabra divina en labios humanos, ¿no? Entonces, toda esta experiencia vocacional de Jeremías nos muestra como el desenvolvimiento de un proceso, ¿no? La fe inicial de la infancia, de la juventud, que es receptividad, acogida, simplicidad, abandono, confianza, una fe de niño que sabe que lo ha recibido todo de manos de Dios, ¿no? Pero este crecimiento en la fe y este crecimiento vocacional no va a ser fácil. Tarde o temprano tiene que pasar por el crisol de la prueba, ¿no? Por el crisol diría Juan de la Cruz, de la vida teologal, ¿no? De la maduración de la vida teologal. Cuando leemos la historia de Jeremías y lo que se ha llamado sus confesiones o lamentaciones, podemos darnos cuenta que solo a partir de esta experiencia fuerte, tan arraigada, tan sentida, de seducción de Dios desde la infancia, se va a poder pasar por estas durísimas pruebas, oscuridades, silencios, sufrimientos, hasta el punto de buscar el alivio en la propia muerte, ¿no? Como Job. Maldito el día que nací, ¿por qué no he muerto en el vientre de mi madre y fue mi sepultura desde el... Llega un momento en que, ¿no? Les recomiendo el libro del padre Rafael Belda Serra, que se llama El paso de los niños, porque para mí ha sido un descubrimiento muy lindo. Va sacando distintos, a lo largo de toda la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, va leyendo distintos personajes en la infancia, ¿no? Con una impronta muy pastoral, también para una lectura desde la teología espiritual y también pastoral. ¿Cómo dice el libro? Al paso de los niños. Después les doy el título completo, me parece que lo tengo bueno apuntado, pero ahora mismo aquí no. De la BAC. Sí. Y muy bonito porque nos hace ver cómo, con distintos ejemplos, que lo experimentamos, que no podemos minusvalorar la experiencia del niño en la infancia, porque seguramente todos tenemos una experiencia del misterio de Dios que nos ha tocado, que el niño no puede poner palabra, uno no lo puede racionalizar. Pero la experiencia es tan profunda y tan fuerte que atraviesa y sostiene toda la vida. Hay cosas que uno ha vivido en la infancia que yo, si quisiera ponerle una palabra, ahora la puedo racionalizar, teologizar, pero si tengo que decir qué entendí, no puedo decir que sea algo distinto a lo que hoy comprendo, de un misterio que excede la capacidad humana. El niño es capaz de Dios, ¿no? Entonces, pues esto es un misterio, por eso decía yo, ¿qué nos habrá dicho Dios en el vientre materno, ¿no? ¿Qué ha condicionado también nuestra historia? No lo sabremos desde la otra ladera, ¿no? Resumimos esta experiencia del... Hemos recibido la noticia de la tregua como algo muy importante. Resumimos la experiencia del profeta, de su vocación, ¿no? Estar siempre en manos de Dios, aún siendo joven, no teniendo influencia alguna, es llamado para una misión universal, es enviado a reyes, a pueblos, el horizonte de su vida se ensancha. Tiene una lectura muy bonita también el padre Shekel, el cardenal Martini, de esta etapa de la vida de Jeremías, ¿no? Tiene experiencia de sus limitaciones, de falta de idoneidad, de incapacidad, de temor, pero también experimenta la fuerza de Dios en la debilidad, como Pablo, ¿no? Dios pone palabras en su boca, lo hace fuerte, como un muro de bronce. Y esto es precioso, tiene tanto que ver con las lecturas de hoy de la misa. Va a aprender a discernir el mensaje de Dios en los signos.
que Dios le muestra o que le dice que realice. Y aprende a leer el paso de Dios en la historia del pueblo. Va a tomar conciencia de que él es débil, frágil, tímido, pero que a pesar de todo hay algo en él que ha cambiado, como una nueva naturaleza. Es como este nuevo nacimiento del que hablamos, ¿no? Una fuerza desconocida. Hago de ti como una fortaleza. De tímido se convierte en muralla, en muro de bronce. De amante de la paz tiene que anunciar violencia, destrucción. Se convierte en un personaje polémico y resistente. De miedoso, incapaz de enfrentar a otros. Lo llamaban el terror de la tierra a Jeremías. Gracias a esta vocación adquiere cualidades que nunca pensaba que podía tener. Todos tenemos esto, hemos vivido esto, ¿no? Si yo me hubieran dicho a mí hace 15 años atrás que iba a estar aquí, me da algo. ¿No? Pero Dios de a poquito nos va ayudando a superar la timidez y el miedo, ¿no? Experimenta Jeremías un nuevo nacimiento, una fuerza vital, una revelación de su propia vocación y de su propio ser en el misterio de Dios. Aunque llegue a sentirse aplastado, ¿no?, por la misión que se le confía. Sea como sea, en estos versículos del primer capítulo, en el que él describe el llamado de su vocación, se da cuenta de que Dios ha puesto, que no se ha puesto él en las dificultades, es Dios el que le ha llamado, el que lo ha llevado por ese camino y el que va a llevar la obra hasta el final. Entonces, Jeremías es el modelo de tantas vocaciones o de nuestra vocación. Nosotros mismos nos leemos en la historia de Jeremías, ¿no? Nuestras debilidades, nuestra falta de fuerza, ¿no?, nuestra incapacidad. Pero cuando, como dice Pablo, pero cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, Pablo lee su vocación a partir de estas palabras del profeta. Y nos invita a contemplar nuestra vocación a la luz del profeta, como dice en la carta a los Romanos 8, 29, 30. A los que de antemano conoció, lo que decíamos antes de conocer, ¿no?, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Entonces, si Dios nos ha llamado a ser imagen de su Hijo, no dejará de ser fiel a esta llamada y a cada uno en particular hasta el último suspiro, como pasó con la vida de Jeremías, como pasó con Pablo, como pasó con Cristo nuestro Señor. A la luz de esta historia leemos también podemos leer toda nuestra vocación, todas las mediaciones humanas, todos nuestros miedos, todas nuestras inseguridades, todos los momentos de gracia en el que Dios ha ido renovando nuestra confianza, dándonos fuerzas para superar la debilidad, los inconvenientes, las persecuciones, entre comillas, ¿no? Tenemos la seguridad de que Dios no nos ha dejado nunca, que Dios es fiel a sí mismo. En este momento de nuestra vida, ¿cómo alimentamos esta confianza y esta seguridad? Recordemos al profeta Isaías, capítulo 46, los números 3 y 5, que son bellísimos. Escúchenme, casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Ustedes, que fueron llevados desde el seno materno, cargados por mí desde antes de nacer. Hasta que envejezcan, yo seré siempre el mismo, y hasta que encanezcan, yo los sostendré. Yo he obrado y me haré cargo de esto, los sostendré y los libraré. ¿A quién me van a asemejar o igualar? ¿Con quién me van a comparar que sea semejante a mí? Y terminamos esta sección porque ahora hacemos como un paralelo con algunas experiencias de Teresa, con un texto del cardenal Martini precioso, como una oración, ¿no?
dice el cardenal Martini, y en la contemplación adorante y silenciosa, el Señor vendrá a nuestro encuentro con su gracia, como el primer día, permitiéndonos experimentar la alegría de la primera vocación, de la perseverancia en las pruebas, a pesar de estar marcadas por momentos de descorazonamiento y de crisis, la alegría de la fidelidad a la misión que nos ha confiado, personal e irrepetible. El Señor nos consolidará sobre la roca de su amor, nos ayudará a creer que nos está preparando para cosas grandes. Ahora también, como decíamos el primer día, Eso dice Santa Teresa. sí, que no debemos temer, que va a continuar obrando en nosotros con su fuerza, ensanchando nuestro corazón hasta los horizontes de Dios y de toda la humanidad. Dice, palabras textuales, el cardenal Martini. Y recordamos, hay algunas, cómo todos sabemos cómo Teresa vivía de la palabra de Dios, ¿no? Cómo fundaba toda su experiencia, no solo en la palabra leída, en lo poco que podía leer de los textos que tenía a mano, ¿no? Por medio de traducciones parciales en lengua vulgar o textos que estaban insertos en los libros de espiritualidad de la época, o lo que hablaba con los confesores o lo que escuchaba en los sermones de los salmos, el cantar de los cantares, los evangelios, las epístolas de San Pablo, ¿no? Cómo fue tan importante para ella la palabra que por una sola palabra la escritura era capaz de dar la vida, y no había ninguna experiencia de personal, y además se lo dice a las hermanas, que pueda contradecir la palabra de Dios. La palabra de Dios es el criterio de verificación de la experiencia de Dios, ¿no? Y va a seguir siéndolo, aunque ya no tenga los libros, ¿no? Cuando el índice le quiten todos los libros que ella, con lo que tenía a mano, digamos, ¿no? Entonces, es oyente de la palabra en todas sus modalidades, en la palabra escrita, en la palabra escuchada, en la palabra que le llega a través de la representación iconográfica de los misterios de la fe, y también a través de la palabra que ella escucha interiormente. Y es una palabra con la que el Señor va animando esta peregrinación de la esperanza, ¿no? La van alentando. Ella también tiene experiencia de haber recibido esta, digamos, vocación profética. Y es profeta, ha sido profeta para su tiempo y también para el nuestro. Ya sabes que te hablo algunas veces, no dejes de escribirlo, porque aunque a ti no aproveche, podrá aprovechar a otros, dicen las cuentas de Conciencia 56. No dejes de escribir los avisos que te doy, porque no se te olviden, pues quieres por escrito los de los hombres. ¿Por qué piensas pierdes tiempo en escribir los que te doy? Tiempo vendrá que los hayas todos menester, cuenta de Conciencia 25, y tantas otras veces que dice esto, ¿no? Muchas de las cosas que escribo no son de mi cabeza, me las decía mi Maestro Celestial, Vida 39.8. Teresa recibe palabras como el profeta, como vemos en los profetas, palabras de ánimo, de consuelo, de reprensión, de enseñanza, de regalo y merced, dice ella, de orientación y decisión frente a circunstancias que son problemáticas, ¿no? O confusas, y que no sabe por qué optar. A mí hay una, como por ejemplo cuestiones, cuando tiene que hacer la fundación por cuestiones de linaje, no podía aceptar vocaciones, pero ¿ustedes por qué se mueven? ¿Por linajes? ¿O por este Cristo pobre, no? A mí uno de los textos de las palabras que más me gustan es la del libro vivo, ¿no? Que la hemos leído tantas veces y siempre es nueva, Vida 26.6. Cuando le quitan todos los libros en romance, dice, me quitaron que no se leyesen, yo sentí mucho, porque algunos me daba recreación leerlos y yo no podía ya, por dejarlos en latín. Me dijo el Señor, no tengas pena, que yo te daré libro vivo. Yo no podía entender por qué se me había dicho esto, porque aún no tenía visiones. Después, desde a bien pocos días, lo entendí muy bien,
porque he tenido tanto en qué pensar y recogerme en lo que veía presente, y ha tenido tanto amor el Señor conmigo para enseñarme de muchas maneras, que muy poco o casi ninguna necesidad he tenido de libros. Su Majestad ha sido el libro verdadero a donde he visto las verdades. Bendito sea tal libro que deja imprimido lo que se ha de leer y hacer, de manera que no se puede olvidar. Y esto es lo que a mí me impresiona. Esta es la deuda que tiene la teología con los místicos, con Teresa de Jesús, con Juan de la Cruz. La dogmática, ayudar a entender el misterio de la fe a través de la experiencia de los místicos. Esta es la experiencia de Teresa, lo que sigue a continuación. ¿Quién ve al Señor cubierto de llagas y afligido con persecuciones? Que no las abrace y las ame y las desee. ¿Quién ve algo de la gloria que da a los que le sirven? Que no conozca es no nada cuanto se puede hacer y padecer, pues tal premio esperamos. ¿Quién ve los tormentos que pasan los condenados? Que no se le hagan deleites los tormentos acá en comparación y conozcan lo mucho que deben al Señor en haberlos librado tantas veces de aquel lugar. ¿Qué ve? Ve los misterios centrales de la fe, el misterio de la cruz, el misterio de la gloria de nuestra salvación y la posibilidad de perder esta salvación. Es el núcleo del mensaje cristiano. Esa experiencia de los grandes del misterio de la fe que comprometen la vida, porque no es solo lo que ve. ¿Quién ve que no corresponda a este misterio que estamos viendo, ¿no? Es precioso. Entonces, vemos como los profetas y como veíamos en Moisés, todo se pone en contra de Teresa. Pues, ¿le queman los libros? Yo soy tu libro vivo. No se cierra el horizonte. El horizonte con el Señor, no importa las dificultades, siempre se ensancha y la promesa se cumple. Y no solo para ella, llega hasta nosotros. A mí me impresiona porque estas palabras se las ha dicho para nosotros, son nuestras, ¿no? Y tantas otras experiencias y palabras que recibe Teresa, ¿no? Por las que va comprendiendo cada misterio de la fe, el misterio trinitario, Dios como verdad, el alma, la grandeza del ser humano creado a imagen de Dios, la Eucaristía, el misterio de la Iglesia, el sentido de mérito, la fe, las obras, la primacía de la gracia de Dios, la experiencia del perdón. Es impresionante, ¿no? Incluso cuando recibe la gracia del matrimonio espiritual, no tengas miedo, no hay nadie que sea capaz de apartarte de mí, ¿no? Pues a la luz de esto podemos leer también de esta experiencia profética las palabras que le dice a Teresa: ánimo, soy yo, no temas. Cuando está cansada de la vida, de las enfermedades que tiene que a la hora de comer, que siempre tenía sufrió tanto, decía: no temas, soy yo, no tengas miedo. ¿De qué temes? ¿Cuándo te he faltado yo? No estás sin mí, pasa la brevedad de la vida, mira mis llagas, le da de comer, le parte el pan el Señor, ¿no? Entonces, es toda una serie de experiencias, de palabras con la que el Señor va animando la misión de Teresa y va alentando esta peregrinación de la esperanza que todos hacemos en la vida. A nadie le falta este aliento del Señor, ¿no? Entonces, a la luz de la experiencia profética o la experiencia de elección desde el seno materno que tiene el profeta Jeremías, y a la luz de todas estas palabras que van alentando en la misión, nosotros también podemos leer nuestra experiencia y renovar esta confianza del niño en el seno materno, que seguro escucha las palabras, el susurro del Señor, aunque no entienda, aunque no sepa, porque Él lo va a llevar a término hasta el final, ¿no? Pues terminamos con esto y unas palabritas de Teresa. Es tan hermoso ayudar a Jesús con nuestros pequeños sacrificios, ayudarle a salvar las almas que Él rescató a precio de su sangre y que solo esperan nuestra ayuda para no caer en el abismo. Me parece que si nuestros sacrificios son cabellos que hechizan a Jesús, nuestras alegrías lo son también. Para ello basta con no encerrarse
en una felicidad egoísta, sino ofrecer a nuestro esposo las pequeñas alegrías que Él siembra en el camino de la vida para cautivar nuestras almas y elevarlas hasta sí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me pasé un poquitito. No pasa nada. Son preciosas las palabras que le dijo el Señor a la Santa en esta última fundación de Burgos. Son preciosas. Ella que tenía miedo a los fríos de Burgos. Sí. Yo soy sé la verdadera calor. La calor, sí. O cuando no tienes dinero, en dinero te detienes. O cuando le queda chica la casa, él dice, métanse como puedan, ¿no? Él no tuvo donde guarecerse al raso y todas las palabras nos hacen como volver a escuchar ese dialecto propio de la palabra de Dios, del Evangelio, tan bíblico, de la palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no? Es tan bíblico,